Siempre los pastores nos preguntan, ¿por qué este niño sufrió tanto? ¿Por qué se murió siendo niño? ¿Por qué esta hermana tiene tanta prueba? ¿Por qué el terremoto y el tsunami en el Japón? ¿Por qué esto y por qué aquello? Y curiosamente, ¿por qué la inundación en Colombia? Todas esas expresiones de dolor, todos esos escenarios de sufrimiento, siempre nos hacen meditar y nos arrancan la pregunta, aunque uno no quisiera, ¿por qué? Hoy quiero hablar no para hacer un melodrama, sino para ver a la luz de la palabra una salida, una puerta, una luz en medio del sufrimiento. Vamos a leer Isaías capítulo 52, versículos 13 en adelante, incluido el capítulo 53, por supuesto, versículos 1 al 12. Vamos a leer la palabra rápidamente y luego vamos a meditar en ella. Isaías capítulo 52, versículos 13 en adelante, incluyendo el capítulo 53, versículos 1 al 12, o sea, todo el capítulo 53. Dice el versículo 13 del capítulo 52, He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres tu parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes,
y con los fuertes se repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué palabra tan hermosa, qué palabra tan hermosa. Cierre sus ojos. Dígale al Señor en oración en este día: pon en mi alma un cántico profético en medio del sufrimiento. Dígaselo a Él. Ahora profundice en ese pensamiento. Medite profundamente en eso. Si usted está sufriendo, dígale: pon un cántico profético en mi vida, en medio de mi dolor. Pero si por la gracia y el amor de Dios usted no está padeciendo un sufrimiento, pero ve y siente el sufrimiento inmediato de los otros, o lejano, pero percibe el sufrimiento de los otros, dígale: pon un cántico profético en mi vida, en medio del sufrimiento. Haz que yo profetice el mañana, el futuro, la victoria, la salida, la eternidad en medio del sufrimiento. Señor, creo que con leer tu palabra ya has desencadenado una serie de sucesos celestiales más allá de nuestra comprensión. Pero somos aprendices de tu verdad y hoy juntos queremos leer esta santa palabra y que en medio de nuestro dolor y sufrimiento, o en medio del dolor y el sufrimiento inmediato o remoto de los demás, igual pongas en nuestra alma un cántico profético, porque en el sufrimiento del siervo hay un cántico profético de victoria. Qué paradoja tan grande, Señor. Y es lo que hoy queremos entender. Hoy es lo que queremos aprender, asimilar y aún vivir a partir de hoy un tiempo profético en el nombre de Jesús. Amén. Levante sus manos. Levántelos bien arriba y diga conmigo: Señor, pon en mi alma y en mi vida de sufrimiento y en el sufrimiento de los demás un cántico profético, una salida, una luz, un tiempo de victoria en la historia y para la eternidad. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Un canto profético en medio del dolor. Esto es lo que está pasando en Isaías 52, 13 a Isaías 53, 12. Un poema que se estructura en medio del dolor. Y nosotros somos morbosos. Y cómo nos gusta que nos pinten melodramas, poemas de dolor, que nos traigan desde México y desde Venezuela a un poco de llorónicas. Y con ello nos entretengan. Y soltamos alguna que otra lagrimita. Y a veces convertimos el culto otra vez en un melodrama. Y hoy la religión está explotando muy bien esa sensibilidad psicológica de la sociedad. Y la religión se está gastando en la pura psicología colectiva. El todo es enganchar la psicología de la humanidad y manejar sus sensibilidades. Y de allí en adelante no tenemos trascendencia al dolor. Y si hay psicólogos serios dirán:
no hemos procesado adecuadamente el dolor. Así es que vivimos patológicamente metidos dentro del dolor, porque no la hemos superado. Entonces, si no somos culpables, buscamos sentirnos culpables con tal de que algo nos duela y por algo podamos llorar. Y lloramos por dolor, por fracaso, por derrota, pero nunca lloramos de alegría, o pocas veces lloramos de alegría. Este canto es un procesamiento del dolor. Los psicólogos creo que deberían leerlo para que nos ayuden un poco mejor desde la trascendencia del dolor, desde la superación del dolor. Y me gusta porque este cántico que acabamos de leer está escrito en el contexto hebreo. La historia, el mundo del arte, la estética, ha demostrado hasta la saciedad que el hombre que no tiene sensibilidad artística, la sociedad que no tiene sensibilidad estética, se vuelve rígida, se vuelve asfixiante, totalitaria y manipuladora. Por eso me alegró escuchar su poema, pastora. Usted tiene un gran corazón. El pueblo judío pasó de un totalitarismo legalista a una apertura sensible, a una apertura de la estética, fundamentados en el mandato: no te harás imagen, no harás escultura. Ellos concluyeron que era prohibido toda sensibilidad estética. Lo estético, lo artístico, lo dulce, lo poético, lo bello, era totalmente descartado de su entorno y desembocaron en un legalismo cerrado, manipulador, totalitario y asfixiante. ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo judío tragándose como la víbora idiota que se envenena a sí misma con su veneno? 1500 años. Desde Abraham hasta el cautiverio babilónico, nada de sensibilidad estética. Nada que tenga que ver con el arte, nada que tenga que ver con el bello. Nada de pinceladas, nada de esculturas, nada de imágenes, y no me refiero a imágenes como idolatría, sino a toda erradicación de lo estético. El universo estético, el mundo de lo bello, estaba descartado por ellos por haber legalizado y literalizado: no te harás imagen. Y el pueblo aprendió a golpes con la cautividad babilónica la diferencia entre un Dios inmediato, entre un Dios directo, entre un Dios manifiesto externamente, a un Dios oculto, reservado, eclipsado, no por ello ausente. Porque ellos creían que cuando a mí me duele la cabeza, inmediatamente Dios acude a quitarme el dolor. Cuando tengo un callo, inmediatamente Dios, como el pedicurista perfecto, viene y me lo quita. Cuando me duele un diente por caries, Dios viene inmediatamente y me quita la caries. Me duele la cabeza por la suegra, inmediatamente Dios me quita la suegra. Ellos siempre consideraban que era un Dios inmediato, presente, y todo lo que decimos lo maneja con esa medida. Como yo cumplo la ley, Él está a mi servicio. Por eso se volvieron legalistas. Yo cumplo la ley y enseguida Dios me bendice. Yo cumplo la ley y enseguida me sana. Yo cumplo la ley, enseguida me protege. Eso se llama la ley de la retribución, la teología de la retribución. Yo me porto bien, Dios me premia.
Por eso no debo portarme mal, porque inmediatamente si me porto mal, Dios me castiga. Ese modelo, ese universo de reflexión, ese paradigma de vida funcionó desde Abraham hasta el cautiverio babilónico. Inmediatamente al cautiverio babilónico se levantó un profeta llamado Habacuc. Habacuc era un tremendo profeta que hizo unas reflexiones como pocos lo han hecho. Y casi 2500 años después de Habacuc hay quienes, siendo incluso líderes del cristianismo, no han leído a Habacuc. Lo han leído a la letra, pero no han meditado en la profundidad. Porque Habacuc pregunta: Señor, ¿por qué dejas que el justo sufra? ¿Por qué permites que el más perverso castigue al menos perverso? Y es el primer profeta en cuestionar la teología de la retribución. Yo me porto bien y Dios me premia, porque Dios solo castiga a los malos. Claro, entre aquel que cumple la ley siendo judío y aquel que incumple la ley, ¿quién está más cerca de Dios? Aquel que cumple la ley. Pero globalizando el pueblo judío, aun cuando han quebrantado la ley, comparado ahora al pueblo judío, aun con sus falencias, frente a un pueblo babilónico, idólatra, perverso, sanguinario, destructor, una máquina de muerte, ¿quién es mejor, el pueblo judío o el pueblo babilonio? El pueblo judío sigue siendo el mejor. Y en la teología de la retribución, ¿a quién debería proteger Dios y a quién castigar? ¿Proteger a Israel y castigar a Babilonia? ¿O ayudar a Babilonia y destruir a Israel? Ante esa pregunta fue que ante esa realidad histórica, cuando los babilonios se ensañan y hacen una orgía de sangre absoluta en el pueblo hebreo, para no entrar en los detalles que son demasiado terroríficos y morbosos, solamente generalizándolo ante esa sanguinaria actuación de los caldeos contra el pueblo judío, ante un pueblo judío exterminado, violentado, maltratado. Y la prosperidad y la grandeza de Babilonia, se pregunta el profeta Habacuc: ¿por qué permites que el impío castigue al justo? ¿Dónde está la teología de la retribución? Porque si es directa tu presencia, debieras proteger a aquel que es tu pueblo, por muy débil que sea y torpe que sea, y no al impío. Y ellos dieron un viraje. Su legalismo cerrado había producido su primera hecatombe, su primer fracaso. Ahora, no había que mirar la intervención de un Dios directo que cuando la muela me duele, inmediatamente viene como mi odontólogo. Y cuando el callo del pie me molesta, Él viene como un pedicurista y me quita el callo. Ya no. Aun cuando no me quitara el callo, y aun cuando no me quitara el diente, aun cuando no me quitara a quien me causa dolor de cabeza, igual Dios está allí. Aun cuando me duele el callo, Dios está ahí. Ahora diga: Dios está aquí. Y ellos aprendieron eso. La reflexión teológica. Vamos. Gracias, pastor. Qué pena, uno sin saber. Gracias, pastor. Ese paradigma fue remozado por completo. Y solo después de la cautividad vino la belleza. Y el poema de Isaías está escrito después de la cautividad. Ahí es donde se plasma este bello poema. La sensibilidad ha llegado. Lo bello, lo estético, nos libra del legalismo. Nunca se les olvide. Me gusta cuando danzan, porque esa belleza quita la rigidez legalista. Cuando cantan bonito, porque lo bello sensibiliza. Cuando hay orden en el culto, lo bello sensibiliza.
el legalismo. Todo es formal, todo es seco, todo es cerrado, no hay dinámica, no hay vida. Diga, Dios está aquí. Diga, Dios ama lo bello. Por eso, cuando Dios creó la naturaleza, lo creó con belleza y con armonía. Y vio que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Diga, Dios ama lo bello. Así es que aquí hay un poema, parte de la belleza. Isaías 53 es una poesía de finos sentimientos, de sollozos reiterativos, no solo sollozos químicos, biológicos, sino sollozos del alma, sollozos existenciales, sollozos trascendentes, no de un sujeto individual, sino de un sujeto colectivo, no de un hombre, sino de una humanidad que sufre, porque quien lo creó y lo redimió pasó por el sufrimiento para mostrarle la salida. Así que el individuo que sufre y la colectividad que sufre, ya sea el profeta e Israel, o ya sea usted y la humanidad, todos nosotros tenemos la salida, porque quien sufrió como nuestro Redentor nos mostró la salida. En eso consiste el cántico profético. Pero algo más, el dolor y el sufrimiento se justifican solo si son redentores y solo si son expiatorios. En todos los demás casos, el dolor es un dolor patológico y debe ser erradicado. Quiero repetir, nadie por ser religioso o sin serlo está obligado a sufrir. Nadie. Reitero, el dolor justificado es solo el dolor y el sufrimiento que son expiatorios y que son redentores. Pongamos un ejemplo práctico. En el Japón, varios técnicos e ingenieros en asuntos nucleares están contaminados 1000 veces más de lo que un cuerpo o una vida puede tolerar. Ellos saben que finalmente se van a morir. Ellos ya no pueden vivir, no importa lo que hagan, ellos morirán. Se queden allí o salgan de allí. Le palíen el dolor o no le palíen el dolor, ellos se van a morir. Pero ellos saben muy bien que quedándose en las plantas termonucleares, van a contener que otra planta estalle y contamine el aire, el agua, a la humanidad, a las plantas, a los animales, la biodiversidad del ecosistema, etcétera, etcétera y etcétera. Y el viento nos puede traer hasta acá la radioactividad. Las corrientes marinas pueden traernos, los alimentos, la tecnología puede traernos y generar mutaciones no solo en el Japón, sino en el mundo entero. Porque lo que ha sucedido es más que 1000 bombas atómicas que cayeron en Nagasaki e Hiroshima. Muchas veces más de lo que pasó en Chernóbil, donde la tierra quedó calcinada por 1000 años.